Estás escuchando Sintéticas, el podcast de Síntesis Mundial, un espacio creado por analistas internacionales para contarte como nadie lo que sucede en el mundo. En cada episodio nos sentamos a charlar con los que saben para traerte la más completa información con un extra, el mejor análisis que puedas encontrar. Esto es Sintéticas. Bienvenido. Hola a todos y bienvenidos nuevamente. Al podcast de hoy lo hemos titulado Política y coronavirus en tiempos de Bolsonaro. El tema central será el hermano país de Brasil, más específicamente cómo el coronavirus influye sobre su tumultuosa coyuntura política y social. Para comenzar, Santiago Toffoli los guiará por los ejes centrales de la alianza que llevó a Jair Bolsonaro a la presidencia para poder comprender su actual resquebrajamiento. Además, nos centraremos en los principales aspectos de la política exterior del gobierno de Brasil. Abordaremos, de la mano de Emilio Ordóñez, los últimos acontecimientos, con especial énfasis en el rol de las Fuerzas Armadas y cómo afecta este rol al propio presidente. En la era Bolsonaro, Brasil se mueve. ¿De qué manera y hacia dónde? Son las preguntas a las que intentaremos dar respuesta. La ruptura del bloque de poder. La presidencia de Jair Bolsonaro es la más sólida expresión de una grave crisis política en Brasil. Los sectores más conservadores y los desencantados de los años del gobierno del Partido de los Trabajadores representaron el caudal de votos mayoritario que lo llevó al cargo que hoy ocupa. Sin embargo, ello es solo la superficie. Una alianza de poder más amplia se hallaba detrás de esa victoria. La pregunta a responder es saber si es correcto hablar en pasado, si esa alianza ya no es consistente y en todo caso, ¿por qué, solo un año y medio después, hablamos de un resquebrajamiento? La regla número 1 para ganar una elección es conseguir más votos que el rival. Este axioma, que parece tan simple, implica realizar un conjunto de preguntas acerca del alcance de los acuerdos realizados, de los comportamientos sociales, del contexto sociohistórico que se atraviesa y de un sinfín de otras cuestiones. Quizás la primera condición para lograr el objetivo de tener más votos que el adversario radica en la conformación de mayorías. Cualquier partido, movimiento, candidato u organización que pretenda triunfar en una contienda electoral debe formar una mayoría. Esas mayorías suelen materializarse en dos escenarios, cada uno con sus propias contradicciones. Uno es el escenario social, distintos grupos o sectores que tienen sus propios intereses y que se vuelcan en la dirección que creen más conveniente. El otro escenario es el político institucional, desde las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos, hasta los actores privados y los grupos de poder. Ellos también tienen sus intereses y con mayor o menor espíritu corporativo oscilan entre las lealtades que creen más convenientes. En 2018 hubo una elección presidencial en Brasil en un contexto muy particular, caracterizado por tres procesos distintos, pero relacionados entre sí. En primer lugar, la judicialización de la política, en segundo término, el estancamiento económico y en tercer lugar, la desconfianza en la clase política. Tras la destitución de Dilma Rousseff en 2016 y el mandato interino del ex vicepresidente Michel Temer, un golpeado Partido de los Trabajadores, que había sufrido la proscripción de Lula da Silva, llega a la segunda vuelta electoral con la esperanza de que Fernando Haddad, el ex ministro de Educación, consiga el batacazo y se convierta en presidente de Brasil. Enfrente estaba Jair Mesías Bolsonaro. Bolsonaro se presentó a las elecciones como un crítico de la política tradicional. Mi partido es el Brasil, rezaban las remeras de sus simpatizantes, dándole aire a la estrategia del ex capitán del ejército de mostrarse como un outsider, alguien que viene de afuera de la política para solucionar los problemas económicos, sociales y de corrupción que arrastraba a Brasil. Esa fue la primera faceta que intentó mostrar con la idea de esconder sus casi 3 décadas como diputado federal representando a 7 partidos distintos. Su candidatura fue la expresión de varios sectores que intentaron, como dijimos en un principio, formar una mayoría que luego se traduzca en una victoria por medio de los sufragios. En el primer escenario que mencionamos, el social,
la alianza que llevó a Bolsonaro al Palacio del Planalto se conformó por varios sectores. Los anti-PT. La candidatura de Bolsonaro cristalizó el voto útil de los sectores opositores al Partido de los Trabajadores y sus gobiernos, que comandaron Brasil desde 2002 hasta 2016. El desgaste de los años de gobierno y las dificultades económicas hacia el segundo mandato de Dilma son algunas de las variables que explican cómo el PT perdió la capacidad de contener a muchos sectores de una sociedad que, fundamentalmente después de 2013, comenzó a movilizarse en su contra. Estas variables se sumaron también a la imposibilidad de Lula de competir en las elecciones. Otro actor social importante de esta alianza que llevó a Bolsonaro al poder fue gran parte de la clase media brasileña de las grandes ciudades, aglutinada en torno a los reclamos en 3 dimensiones. La primera de estas dimensiones fue la seguridad. El debate de la seguridad tributó al discurso militarista y de mano dura de Bolsonaro, además de articular posiciones con un sector social importantísimo como son los armamentistas o el llamado militarismo. Este sector está conformado por policías, militares y exmilitares que tienen mucha incidencia en Brasil. Además, los sectores ligados a las fuerzas de seguridad y a ex agentes que operan en la informalidad componen un poderoso actor social corporativo y con mucha autonomía y recursos en varias ciudades brasileñas y sus barrios populares, las milicias. La segunda de estas dimensiones fue la corrupción, que al igual que en la mayor parte de los países de América Latina, fue automática y casi exclusivamente vinculada a los gobiernos populares por obra de las corporaciones mediáticas. La asociación entre el Lava Jato y la figura de Lula da Silva, aún sin pruebas que lo involucren en la dádiva de sobornos, fue cuidadosamente trabajada por los medios de comunicación y por el Poder Judicial. La tercera dimensión fue la economía, que empezó a mostrar signos de estancamiento en los años previos de la llegada de Bolsonaro al poder. La agenda neoliberal emprendida por el mandato interino de Temer sería continuada por Bolsonaro y su ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes. Otro componente importante de la alianza social que confluyó en la candidatura de Bolsonaro fue el evangelismo. Los evangelistas le otorgaron un importante ingrediente policlasista a este bloque de poder. El crecimiento del evangelismo en amplios estratos de la sociedad brasileña se debió a un importante uso de los recursos económicos por parte de sus principales exponentes, y a que las iglesias evangélicas ocuparon estratégicamente, como en muchas partes del continente, espacios abandonados tanto por el Estado como por organizaciones sociales y por la propia Iglesia Católica. La cristalización de la alianza entre Bolsonaro y el evangelismo fue el bautismo del presidente, por el cual hizo suyo su segundo nombre, Mesías, agregando un importante componente espiritual y moral a su proyecto político. Otro de los actores fue el establishment. Aunque habían ganado espacios amplios en el segundo mandato de Dilma, los representantes del poder económico consideraron que un gobierno de derecha, con un ministro como Guedes, era la mejor garantía para la continuidad de sus privilegios corporativos, fundamentalmente por las coincidencias ideológicas y de clase que podía trazarse a partir de un triunfo bolsonarista. Tanto la burguesía industrial como la financiera y los sectores ligados al agronegocio se inclinaron por Bolsonaro. El último actor a tener en cuenta en esta alianza social es el antiglobalismo. Quizás el actor más novedoso, los antiglobalistas son una corriente social que ha ganado protagonismo en los últimos años, sobre todo luego de la victoria de Donald Trump en 2016. Enemigos de lo que llaman el marxismo cultural, consideran que el objetivo fundamental de sus proyectos políticos es el retorno a un pasado en el cual los valores tradicionales como la religión, la familia y la propiedad no estaban amenazados. El principal asesor de Bolsonaro que pertenece a este sector es Olavo de Carvalho, un referente muy activo en blogs que vive en Estados Unidos y que sostiene que las derechas norteamericanas e israelí son las resistencias al globalismo que amenaza entre otras cosas a la heterosexualidad, las carnes rojas y el uso del petróleo. En suma, como componente transversal de la alianza, los sectores de la antipolítica, aupados por la crisis de representación generalizada que tiñó de desconfianza a la clase política brasileña casi en su totalidad, aportaron para que un supuesto outsider,
que se ahorraba los comentarios políticamente correctos y que prometía luchar contra la corrupción y el estancamiento económico, llegue al poder logrando el 55% de los votos en la segunda vuelta electoral con casi 57 millones de sufragios. La narrativa presentaba un anclaje histórico específico, con un componente mesiánico, el cual mostraba a Brasil como un país a la deriva que debía ser rescatado de la debacle a la cual la habían llevado, la izquierda, los corruptos y los bandidos. Como se ve, el discurso imperante en ese clima estaba lejos de la pretensión de potencia con incidencia en el concierto global de las naciones que nos tenían acostumbrados los gobiernos del PT. El periodista brasileño Breno Costa caracterizó a esta como una revolución conservadora desde la sociedad. Ya no era necesario que Bolsonaro se cuide en sus ataques verbales contra las mujeres, contra los negros o los homosexuales, contra el comunismo o contra los militantes ambientales. El clima social ya estaba establecido, era muy difícil modificarlo. Esa revolución conservadora iniciada desde la sociedad explica la profunda fidelidad de algunas parcelas sociales con el proyecto radicalizado que encarna Jair Bolsonaro, a pesar de la merma que hubo en el apoyo al presidente en estos últimos meses. Esos grupos no solo adscriben a una marcada ideología de ultraderecha, con una clara concepción del mundo ligada al antiglobalismo y al anticomunismo, sino que también conforma una porción de la sociedad movilizada ante la imposibilidad de movilización que tiene la oposición por la pandemia actual. Nos referimos sobre todo a los sindicatos, las organizaciones sociales y los sectores ligados al PT que no pueden salir a la calle por la presencia del coronavirus. Pero el bloque de poder gobernante en Brasil también se formó en el seno de las instituciones brasileñas. El segundo escenario en donde se dibujó la alianza de poder en Brasil fue el político institucional. Y analizar este escenario permite ver con más claridad el resquebrajamiento actual del bloque de poder que llevó a Bolsonaro a la presidencia de Brasil. Al igual que en muchas otras partes del mundo, sectores que antes conformaron una alternativa a la opción que finalmente gana las elecciones, adoptan una actitud colaboracionista con el nuevo gobierno debido a la capacidad y los recursos con los que se cuenta desde el Estado para ganar voluntades o bien para cooptarlas. Muchos actores que en un principio no apoyaron la candidatura de Bolsonaro o que omitían darle su apoyo, luego conformaron una alianza estratégica y muchas veces tácita con el presidente. Por estas características, también pueden diferenciarse varios sectores políticos e institucionales que fueron parte de este bloque de poder. Las Fuerzas Armadas. Los militares brasileños no sufrieron una derrota significativa luego del retorno de la democracia en 1985, tanto en el terreno político como en la rendición de cuentas por los crímenes realizados. Su prestigio, a diferencia de lo sucedido en otros países de Sudamérica como Argentina, Chile o Uruguay, no disminuyó con la consolidación de la democracia como régimen político. A diferencia de las dictaduras argentina y chilena, los militares en Brasil encarnaron, en la segunda etapa del régimen, un proyecto pragmático y desarrollista que es visto por muchos sectores como virtuoso y rescatable en el plano económico. Ese prestigio del que gozan las Fuerzas Armadas en Brasil se mantuvo intacto tras la crisis de confianza que sufrieron los demás actores políticos en el país. La crisis del Lava-Jato, que puso en tela de juicio el accionar de los políticos y los empresarios, dejó afuera a los militares de la desconfianza de la sociedad. Los militares pudieron con Bolsonaro poner a uno de los suyos en el Palacio del Planalto, sin necesidad de recurrir a las armas. El presidente no solo niega los crímenes de la dictadura, sino que los reivindica. Puso a militares en altos cargos del gobierno, siendo el vicepresidente general Hamilton Mourão su cuadro más poderoso. Y si bien Bolsonaro no es formalmente orgánico de la estructura castrense, ya que es un ex capitán, se presenta como un representante del ejército. Su identidad está más marcada por su pertenencia y fidelidad a las Fuerzas Armadas que a un partido político. Hoy, las Fuerzas Armadas conforman el ala más poderosa del gobierno de Bolsonaro. Tras su aislamiento político y la ruptura de alianzas con otros sectores de la política y del Estado, la dependencia del presidente con los militares se volvió cada vez más significativa en las últimas semanas. El otro actor que también conformó la alianza de poder que llevó a Bolsonaro a la presidencia y que no sufrió una pérdida de legitimidad fue el Poder Judicial. Con las condenas a vastos sectores de la política y del empresariado, los jueces fueron claves en el proceso que sacó del juego a Lula en la carrera presidencial de 2018,
y también se constituyeron como la vanguardia en la lucha contra la corrupción. Si bien el Supremo Tribunal Federal fue el que finalmente dictó las sentencias contra Lula, proscribiéndolo primero y encarcelándolo después, la estrella del Poder Judicial en el proceso lavallatista fue el juez de Curitiba, Sergio Moro. Moro fue la conducción de una fuerza de tareas compuesta por fiscales, agentes de inteligencia y de las fuerzas de seguridad para recabar, recolectar y, en el caso de Lula, inventar pruebas contra los condenados en el marco de la causa de Lava Jato. Visto por un amplio sector de la sociedad como un héroe, Moro rápidamente utilizó su capital político para acercarse a Bolsonaro, quien lo nombró ministro de Justicia al asumir la presidencia de Brasil. Con la salida de Sergio Moro del gabinete a principios de mayo, la apertura de una causa penal en contra del presidente y los ataques al Supremo Tribunal Federal por parte de Bolsonaro, se consuma un divorcio entre el Poder Judicial y el presidente de la República que había comenzado a vislumbrarse con la liberación de Lula da Silva en noviembre. Los partidos políticos. La mayor parte del espectro político de Brasil, en sus variantes de centro y centro-derecha, apoyaron por acción o omisión a Bolsonaro en su disputa por llegar a la presidencia. Y en esto incluimos a los partidos tradicionales, como el Partido de la Socialdemocracia Brasileña o el PMDB, y a otras formaciones más pequeñas como demócratas o los partidos de descentrado. Incluso algunas formaciones de centro-izquierda, como el Partido Democrático Laborista del ex ministro de Lula, Ciro Gomes, se abstuvieron de dar un apoyo firme a Fernando Haddad de cara al balotaje. En ese sentido, gran parte del arco partidario que había ubicado a gobernadores y otros integrantes del legislativo en sus lugares institucionales luego de la primera vuelta de las elecciones, crearon un marco político favorable a un cambio en Brasil que vendría de la mano de la presidencia de Bolsonaro. Muchos partidos han quitado su apoyo al presidente con el correr de los meses, o han optado por manifestar su oposición a sus políticas luego de un periodo de silencio, fundamentalmente tras las diferencias en el manejo de la crisis del coronavirus. Un buen ejemplo lo muestra el Partido Demócratas, que tiene en sus filas al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y al ex ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta. Demócratas, después de tener una primera actitud colaboracionista con el gobierno, ahora tiene sus principales dirigentes posicionados en la vereda enfrente del oficialismo. Otros representantes de los partidos políticos tradicionales, como el expresidente Fernando Henrique Cardoso o incluso Michel Temer, han sido críticos con la forma que tuvo Bolsonaro de abordar la crisis sanitaria. De hecho, Cardoso llegó a afirmar que Bolsonaro debería renunciar. Estos son algunos ejemplos de cómo, luego de un periodo de entendimiento y armonía, los partidos que no son de izquierda fueron convirtiéndose en opositores al gobierno federal. El Congreso. Fuertemente relacionado con el apoyo importante de los partidos, el legislativo también tuvo en un primer momento un entendimiento tácito con Bolsonaro. Hay que tener en cuenta algo. En Brasil no hay una disciplina partidaria férrea. Los legisladores suelen formar bancadas informales y no se apoyan tanto en las estructuras fijas de los partidos, de la izquierda o de la derecha. Un buen ejemplo de esto es la bancada de la Triple B, la Biblia, la Bala y el Buey. Con legisladores electos por distintos partidos, esta bancada suele votar en conjunto defendiendo los intereses de los sectores evangélicos, los armamentistas y de los agronegocios. Por las propias características del perfil político de Bolsonaro, esta bancada de más de 200 diputados se constituyó como el principal sostén legislativo del presidente. Pero más allá del comportamiento de la bancada de la Triple B, los otros sectores del Congreso tuvieron una actitud inicial de colaboración con el Ejecutivo. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Rodrigo Maia y Davi Alcolumbre, ambos pertenecientes al Partido Demócratas, fueron claves en el avance de los primeros proyectos presentados por Bolsonaro al inicio de su mandato. Los gobernadores. En sintonía con lo sucedido con los partidos políticos y el Congreso, los mandatarios estaduales mantuvieron una buena relación con el gobierno federal. Salvo los gobernadores del PT, quienes se posicionaron en la oposición desde el primer momento, los demás trabajaron en armonía con el Ejecutivo Nacional. João Doria, gobernador de San Pablo,
Wilson Witzel, el gobernador de Río de Janeiro, o Eduardo Leite, el gobernador de Río Grande do Sul, son ejemplos de gobernadores que luego de un año de relación armoniosa con el presidente, comenzaron a posicionarse en su contra tras el desembarco del coronavirus en Brasil y la discrepancia sobre las medidas tomadas. La Federación Industrial del Estado de San Pablo. Esta es la entidad más importante del mundo empresarial. Ha sido aliada de Bolsonaro desde el inicio de su gestión, tras conocer los planes del ministro de Economía, Paulo Guedes, de realizar reformas en el plano previsional y profundizar la flexibilización laboral y los beneficios de las entidades patronales. Su presidente, Paulo Scaff, ha realizado varias declaraciones públicas apoyando las políticas económicas del gobierno federal. Si bien este sector es beneficiario del boicot al aislamiento que encabeza el presidente Bolsonaro, muchos de los cuadros empresariales comienzan a ver con preocupación el devenir autoritario que muestra el presidente conforme pasan las semanas. Esta presentación de la alianza de poder gobernante en Brasil en el plano social y en el plano político institucional es un primer paso necesario para comprender las tensiones al interior de esa alianza y entender por qué Brasil está atravesando el actual proceso de crisis múltiple: política, económica, sanitaria y social. La política exterior brasilera. Brasil es reconocido por su continuidad y pragmatismo en política exterior y por poseer una diplomacia institucionalizada y de desarrollo. Sin embargo, a Jair Bolsonaro parece importarle poco los postulados heredados del Barón de Río Branco. Su programa de política exterior propone un mayor acercamiento a Estados Unidos, críticas a China y a todos los regímenes asociados con el comunismo y distanciamiento de la región. La transformación ideológica y de inéditos objetivos y prioridades de la era Bolsonaro transgreden la tradición e historia diplomática de Itamaraty y quebrantan las bases y los principios sobre los que ésta estaba edificada. Al acabar con esos pilares, uno necesitará comprender cómo piensa el mundo Bolsonaro para poder dilucidar hacia dónde dirige a Brasil. Brasil tiene una tradición diplomática muy marcada, o al menos la tenía. El Palacio de Itamaraty fue una referencia obligada debido a la continuidad de ciertas tendencias que le imprimía a la política exterior brasileña más allá de los cambios de gobierno. Desde la llegada de Lula a la presidencia de Brasil, se intentó convertir al gigante sudamericano en un global player, una potencia emergente con incidencia en el concierto global. El apoyo a instancias multilaterales, la cooperación con otras potencias emergentes mediante la creación del grupo de los BRICS, la pretensión de liderar a la subregión en un intento de establecer un proyecto sudamericano corporizado en UNASUR, fueron características inherentes a la política exterior de los gobiernos del PT. La presencia importante de Brasil en lejanos mercados y la proactividad en misiones de Naciones Unidas son muestras de esta pretensión brasileña de sentarse en la mesa de los grandes y discutir de igual a igual con las potencias del mundo. La complementariedad productiva con China convirtió al país asiático en el socio comercial predilecto de Brasil. Esto, sumado a la estrategia de internacionalización de muchísimas empresas de origen brasileño, fueron elementos pertenecientes a un plan que buscó aumentar la presencia del país en el sistema internacional. Desde que Jair Bolsonaro llegó al poder, puede verse una tensión en la política exterior brasileña entre dos corrientes predominantes. En primer lugar, una corriente profundamente antiglobalista y sobreideologizada, que prioriza el alineamiento con los Estados Unidos, la cooperación con los gobiernos conservadores de América Latina en determinados temas específicos y el retiro de Brasil de ciertos espacios multilaterales y de la escena global en general. Por otro lado, la otra corriente es la que encarnan las Fuerzas Armadas. La dictadura brasileña inaugurada en 1964 privilegió los vínculos con los Estados Unidos, convirtiéndose, al igual que en el siglo XIX, en el estado pivote de la potencia del norte y en el gendarme sudamericano de la cruzada anticomunista. En la segunda parte de la dictadura, bien entrada la década del 70,
los militares adscribieron a un proyecto de política exterior más pragmático, diversificando las relaciones exteriores en sus facetas comercial y política, y tratando de aportar a su proyecto de desarrollo e industrialización una base en la cooperación con los países del tercer mundo. Esta última característica es la que tienen los militares con voz, voto y capacidad de decisión en el gobierno de Bolsonaro. Como veremos, las Fuerzas Armadas sirven de contrapeso a las posiciones sobreideologizadas y dogmáticas del otro ala del gobierno de Brasil, y le imprime pragmatismo y cautela a las posiciones radicalizadas de la corriente antiglobalista. El desafío de los decisores de la política exterior brasileña parece ser el encontrar la síntesis entre estos dos sectores. El ala de la mesa chica. El círculo más cercano al presidente de Brasil que tiene incidencia en el dictado de la política exterior lo conforma el canciller Ernesto Araújo, el asesor presidencial Olavo de Carvalho y los hijos del presidente, sobre todo Eduardo Bolsonaro, quien se desempeña como diputado federal. Bolsonaro dio algunas señales de lo que iba a ser su política exterior ya en la campaña presidencial. Dicta la costumbre que desde el retorno de la democracia en Sudamérica, la primera visita de un presidente brasileño siempre fue a Argentina y viceversa. Si bien al momento de asumir en Argentina gobernaba su aliado Mauricio Macri, Bolsonaro eligió primero ir a Chile, en consonancia con la caracterización del país trasandino como un modelo de inserción exitoso en términos comerciales, haciendo referencia a la estrategia aperturista que Chile ha implementado desde 1990 a la fecha. Esa primera visita de Estado se corresponde con las declaraciones del ministro de Economía, Paulo Guedes, quien aseguró desde el primer momento que el Mercosur no era una prioridad. El nuevo gobierno se propuso para la estrategia internacional de Brasil un retiro relativo del lugar de conducción que había ejercido en el bloque comercial desde que se constituyó como tal en la década de los 90. La cooperación con la región solo fue circunscripta a determinados temas, siendo el hostigamiento diplomático al gobierno de Venezuela, mediante el Grupo de Lima, el más significativo y el único digno de ser tenido en cuenta. Sin embargo, la referencia es inequívoca cuando hablamos de la principal característica de la política exterior que promueve la mesa chica de Bolsonaro. Esta característica es el alineamiento irrestricto con los Estados Unidos de América. Bolsonaro anunció que trasladaría la embajada de Brasil en Israel a Jerusalén, emulando la controvertida medida adoptada por la administración Trump en una clara muestra de alineamiento automático con Estados Unidos y su principal aliado en Medio Oriente. A través de esta decisión, buscó el acercamiento con el gobierno israelí, el otro exponente, junto con Trump, del antiglobalismo predicado por Olavo de Carvalho. En la misma línea, rompió relaciones con Cuba, expulsó a los casi 8.000 médicos cubanos que atendían en la Amazonia y se sumó a los países que impulsan sanciones contra Venezuela. La postura de Bolsonaro en pos de posicionar a Brasil como un aliado predilecto e incondicional de los Estados Unidos se vio también materializado por la consecución de encuentros bilaterales, posicionamientos conjuntos en ámbitos multilaterales y constantes expresiones de elogio de Bolsonaro a la administración republicana de los Estados Unidos. Regímenes internacionales que Brasil antaño ayudó a construir, hoy son desconocidos y atacados por Brasilia. Si bien no salió del Acuerdo de París como sí lo hizo la administración Trump, Bolsonaro prefirió adoptar una actitud desinteresada en este aspecto. Paulo Octallo, profesor de la Universidad de San Pablo y experto en cambio climático, sostuvo que, si bien Brasil no abandonó el Acuerdo de París, tampoco lo obliga a tomar medidas, pues este convenio internacional no es vinculante y no provoca ninguna sanción a los países y sus gobiernos que, aún siendo signatarios, no cumplan sus metas. Marina Silva, ministra de Medio Ambiente de Lula entre 2003 y 2008 y ex candidata presidencial en oposición al PT, sostuvo que la política ambiental de Bolsonaro es un retroceso hacia principios del siglo XX. Este tema cobró mucha importancia cuando, promediando el 2019, los incendios en la selva amazónica pusieron en jaque a esa reserva natural, su fauna y sus comunidades originarias. Ante este problema, Bolsonaro decidió no actuar luego de haber favorecido la deforestación de la zona para ensanchar la frontera agrícola. La no política ambiental de Bolsonaro, sumado a sus decisiones nocivas para el medio ambiente, implicó un debilitamiento de los lazos con Europa.
El primer ministro de Irlanda amenazó con votar en contra del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur si Brasil no respeta sus compromisos ambientales. Emmanuel Macron, presidente de Francia, catalogó lo sucedido en el Amazonas como una crisis internacional. Los gobiernos de Alemania y Noruega ya habían anunciado retirar su apoyo económico a Brasil al no ver ninguna acción en favor del medio ambiente. La política exterior sobreideologizada no se vio solamente en las medidas efectivamente adoptadas. En el plano discursivo, el presidente Bolsonaro realizó varias declaraciones que no solamente implicaron una falta de respeto a otros mandatarios, sino que le valieron a Brasil conflictos diplomáticos que luego la burocracia de Itamaraty y el ala militar tuvieron que subsanar. Las declaraciones irrespetuosas de Bolsonaro en sus redes sociales, al referirse a la esposa del presidente francés, Emmanuel Macron, agravaron el desacuerdo sobre la cuestión del Amazonas y puso en peligro el acompañamiento de Francia en el aún desconocido Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Por otra parte, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirmó el año pasado que hubo un aumento importante en los asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad en Brasil, y por consiguiente era posible avistar un retroceso de los espacios democráticos en ese país. Jair Bolsonaro respondió que Bachelet no debería hacer tales acusaciones, ya que Chile hoy sería Cuba si Pinochet no hubiese detenido a los comunistas en 1973, entre los que estaba su padre. Este ataque en términos personales propinado por Bolsonaro a Bachelet le valió una tibia pero clara respuesta del gobierno de Sebastián Piñera, un aliado regional de Brasil. Los impulsos verbales de Bolsonaro llevan a que las misiones diplomáticas luego tengan que dar explicaciones y pedidos de disculpas. Pero quizás en donde más se vio la sobreideologización de la política exterior fue en el vínculo con China. El gigante asiático es desde hace varios años el principal socio comercial de Brasil. Cuidar la relación con China es una máxima que cualquier gobierno brasileño, independientemente de sus postulados ideológicos, debe cumplir, debido a los importantes volúmenes comerciales intercambiados entre ambos países. En la coyuntura actual, en la cual Estados Unidos ha elegido a China como su adversario a nivel global, la diplomacia brasileña, alineada con la administración Trump, impulsó a Bolsonaro a desconocer la importancia de la relación que su país tiene con el gigante asiático. Antes de ganar la elección, Bolsonaro tuvo algunas declaraciones en contra de China, a la que acusó de estar comprando Brasil. En la campaña tuvo tiempo de viajar a Taiwán, que mantiene un conflicto diplomático desde hace décadas con la República Popular, que la considera parte de su territorio. En ese viaje a Taiwán, Bolsonaro no se guardó ningún comentario contra los regímenes comunistas vinculados a Brasil gracias a, según él, el accionar de los gobiernos anteriores, y no al intercambio comercial de magnitudes importantísimas. La postura anti-China no se debe a las asimetrías económicas y comerciales entre ambos países, sino que obedecen a un enfoque político e ideológico. Lo paradójico de la actitud del presidente hacia Beijing es que sus propios aliados domésticos, como los sectores mineros y agrícolas, son los que realizan las principales exportaciones a China. Al referirnos al ala ideológica del gobierno de Bolsonaro y sus postulados de política exterior defendidos, hay que hacer una referencia obligada a uno de sus hijos. Eduardo Bolsonaro es diputado federal y es el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja brasileña. Se ha comportado en numerosas ocasiones como un canciller de facto del gobierno de su padre, adoptando un perfil mucho más notorio que el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo. Eduardo Bolsonaro también ha tenido comentarios agresivos con respecto a China, por ejemplo, al referirse a la responsabilidad del país asiático en el origen de la pandemia del coronavirus. En las declaraciones del hijo del presidente también se repite el patrón de alineamiento y elogios permanentes a los Estados Unidos y su gobierno. Para finalizar con las posturas más extremistas del gobierno de Brasil en la política exterior, materializadas por su ala más ideológica, hay que hacer una referencia a Argentina. Aunque en aquel momento gobernaba Mauricio Macri, un presidente aliado y con el cual, en palabras del propio Bolsonaro, compartimos prácticamente los mismos valores, el presidente brasileño prefirió no viajar a la Argentina en su primer salida de Brasil como presidente. En 2019, en plena campaña presidencial en Argentina, Bolsonaro apoyó abiertamente la reelección de Macri y criticó de forma muy agresiva tanto a Alberto Fernández como a Cristina Fernández de Kirchner, la fórmula que después resultaría electa en primera vuelta.
Esto produjo un entredicho entre el actual presidente argentino y el mandatario brasileño, que después bajó su intensidad. Pero es una muestra más de los desacoples entre las declaraciones impulsivas del presidente y el carácter estratégico de algunos de sus vínculos internacionales. El ala pragmática, los militares. Las Fuerzas Armadas han salido al rescate de las relaciones con otros estados tras los embates verbales de Bolsonaro. Y para ello, el que actuó en dicha dirección fue el vicepresidente, el general Hamilton Mourão. En mayo de 2019, Mourão viajó a China con el objetivo de recomponer las relaciones entre Beijing y Brasilia tras la campaña anti-China que había desplegado Bolsonaro antes de convertirse en presidente. Los intercambios comerciales entre ambos países habían sufrido una leve disminución desde el cambio de gobierno, y Mourão viajó a Asia no solo para subsanar dicha merma en el comercio, sino también para restaurar la cordialidad en el plano político y diplomático. Con Argentina pasó algo similar. Luego de muchas incógnitas sobre quién sería la persona que viajaría en representación del gobierno de Brasil a la asunción de Alberto Fernández, finalmente fue el vicepresidente quien voló a Buenos Aires a congratular al nuevo mandatario del principal socio estratégico de Brasil en la región. Mourão, que encarna las posiciones cautelosas y pragmáticas en el plano internacional defendidas por los militares, ha sido el encargado de recomponer lo que Bolsonaro, sus hijos y el canciller se encargaron de debilitar, y esto es las relaciones con los gobiernos que no concuerdan ideológicamente con los postulados ultraconservadores del presidente y su pretensión de lograr una relación privilegiada con los Estados Unidos, aunque eso implique sacrificar otros vínculos igual o más importantes para Brasil. El último capítulo de esta novela fue el entredicho que surgió entre Eduardo Bolsonaro y el embajador de China en Brasilia, tras las acusaciones del hijo del presidente con respecto al coronavirus. Aquí Mourão fue categórico: lo que diga Eduardo Bolsonaro no es lo que dice el gobierno de Brasil. El desafío de encontrar la síntesis. Diagramar una política exterior entre las posiciones sobreideologizadas de la mesa chica del presidente y las posturas pragmáticas de las Fuerzas Armadas es el principal objetivo que tiene hoy la diplomacia brasileña. Si bien la llegada de Bolsonaro al Planalto supone un giro brusco de Brasil en cuanto al rol jugado durante muchos años en la arena internacional, los militares intentan relativizar las decisiones y los embates verbales del presidente y sus hijos. Imprimirle ese contrapeso a la radicalización del discurso y de las políticas es el principal objetivo del ala castrense, que busca desandar el camino que Brasil parece tomar hacia el aislamiento internacional en numerosas ocasiones. Esto se vio, por ejemplo, en el acuerdo de cooperación militar firmado entre Brasil y el Comando Sur de los Estados Unidos, por el cual las empresas brasileñas obtienen acceso al mercado militar norteamericano, dejando satisfecha tanto al ala ideológica que privilegia el alineamiento con Trump, como al ala de las Fuerzas Armadas que busca aumentar su influencia por medio de la cooperación militar. Jair Bolsonaro ha ido a contramano de la mayoría de los gobiernos del mundo, siendo un enemigo acérrimo del aislamiento social desde que comenzó la pandemia del coronavirus, y haciendo declaraciones que, cuando no son polémicas, son directamente descalificadas por numerosos actores internacionales, desde gobiernos hasta organismos multilaterales. El desafío de los militares, que cada vez ocupan más lugares en el gobierno, será el de cuidar que Brasil no caiga en el aislamiento internacional, dado que hoy es el epicentro de la pandemia en América Latina y sus vecinos lo ven más como una amenaza que como un socio para cooperar. Disputas en el centro de poder e inestabilidad social. En Brasil hay dos cosas que parecen expandirse sin descanso en estos días: el coronavirus y los conflictos del presidente Jair Bolsonaro. Brasil se convirtió en las últimas semanas en el epicentro de la pandemia en América Latina. Es el país más golpeado en la región en número de casos y de fallecidos por causa del virus. Pese a las recomendaciones de la OMS y la experiencia en otras partes del mundo, Bolsonaro continúa aferrado a su idea de evitar el aislamiento social obligatorio en el país. Esto ha llevado a numerosos enfrentamientos y a una polarización de la sociedad cada vez más notoria. Miguel Lago, politólogo y profesor de la Universidad de Columbia, sostiene que el presidente tiene una táctica definida. El comportamiento de Bolsonaro desde el principio de la crisis sigue una estrategia y un método. El método es generar caos.
El resultado, una inestabilidad de la que pueda obtener réditos políticos. La pandemia del coronavirus está operando cambios dramáticos de todo tipo en el plano internacional. Y en este sentido, tal vez Brasil sea uno de los mejores ejemplos de esto, habida cuenta de las decisiones tomadas por el presidente Jair Bolsonaro ante el avance de la COVID-19, al ir en contra de las indicaciones más básicas de la Organización Mundial de la Salud para frenar la expansión de la pandemia. Estos desacuerdos, a medida que tomaron carácter crítico, y este será, adelantamos, uno de los puntos a tener en cuenta en este debate, se transformaron en un virtual eje de disputa política entre Bolsonaro y otros poderes intervinientes en Brasil, tales como gobernadores estaduales, parte de su gabinete ministerial e incluso el Poder Judicial, en medio del debate en torno a la estrategia más adecuada para contener el avance del coronavirus, avance que a su vez acelera la crisis política, económica y social que se vive en Brasil. En este sentido se plantea que el avance del coronavirus y las disputas generadas por su tratamiento han acelerado y modificado el peso relativo de las bases de sustentación política de Bolsonaro. Puede decirse que son dos los elementos que han caracterizado al gobierno brasileño en cuanto al tratamiento de la pandemia. El primero de ellos es el carácter reactivo ante la crisis a partir de la subestimación permanente de los alcances del coronavirus. Recordemos que Bolsonaro llegó a calificarla como una gripecita que no debería servir como pretexto para detener la marcha de la economía, lo que ubica al presidente en el lado antisanitarista del debate que se desarrolla a nivel mundial y que establece una distinción engañosa entre economía o salud. Un posicionamiento que, como en tantos otros puntos, lo emparenta políticamente con Donald Trump o Boris Johnson, por nombrar a dos de los exponentes que han llevado a la práctica esta tesitura economicista. Estas declaraciones, sumadas a medidas económicas antipáticas como el congelamiento por decreto del cobro de salarios durante 4 meses, más tarde derogado por el propio Bolsonaro, presionado por el Congreso y la opinión pública, y a apariciones televisivas por cadena nacional amenazando con la pérdida de la democracia ante un escenario de caos social y económico producto de eventuales medidas de mayor restricción social, generaron profundo rechazo incluso en los sectores urbanos que contribuyeron decisivamente en su ascenso al poder, como lo prueban los cacerolazos en Brasilia, en Sao Paulo o en Río de Janeiro, los que continúan hasta el día de hoy conforme se extiende la crisis política. Un segundo elemento a destacar es la politización de la pandemia, anclada en una disputa de relatos en torno a su tratamiento. La división entre partidarios de la cuarentena vertical, esto es, el aislamiento de la población de riesgo, los mayores de 60 años, versus cuarentena horizontal, o sea, el confinamiento masivo de la sociedad al estilo argentino, se superpone a la crisis política y a las divisiones de la sociedad brasileña. Un escenario tumultuoso, conflictivo en el que Bolsonaro ha probado moverse con continuidad. De esta forma se entienden las apariciones del presidente en manifestaciones pidiendo el cierre del Congreso y del Supremo Tribunal Federal, en los cuales aparecía sin barbijo y sin respetar el distanciamiento social, y se interpretan tanto como una demostración de apoyo por parte de sus simpatizantes como de un posicionamiento político de Bolsonaro en torno al tratamiento de la pandemia. En el primer caso, las encuestas le otorgan a Bolsonaro un 30% de imagen positiva, si bien en los últimos días se verifica un descenso de estas cifras. En cuanto al segundo, el resultado fue agregar un mayor factor de división al ya tenso ambiente político brasileño, en la medida en que quienes apoyan la cuarentena horizontal son inmediatamente ubicados como adversarios políticos, lo que se corresponde con la lógica política confrontativa del bolsonarismo. Estas demostraciones de fuerza han conducido a un aislamiento político del presidente que puede verse a partir de diversos factores. El primero de ellos se da en razón de la, entre comillas, rebelión estadual, con los gobernadores coordinando medidas contra la pandemia sin el concurso del gobierno federal, lo cual generó el peligro de un virtual vacío de poder. Y aquí comienzan a destacarse las figuras de João Doria, el gobernador del estado de Sao Paulo, o Wilson Witzel, el gobernador del estado de Río de Janeiro, quienes encabezaron una suerte de coordinación interestadual por encima de las medidas políticas provenientes de Brasilia. Ambos gobernadores asimismo cuentan con una proyección electoral que habilita a decir que a las divisiones políticas preexistentes se le suma un virtual inicio de campaña electoral al interior del bloque de alianzas que sostiene a Bolsonaro. El segundo factor está dado por el creciente bloqueo político del Supremo Tribunal Federal hacia el gobierno, que abarca
Desde la prohibición del eslogan televisivo Brasil no puede parar, impulsado por Bolsonaro, que llamaba a reabrir la actividad económica, pasando por la validación de las políticas de prevención llevadas adelante por los gobernadores, hasta la reciente autorización dada a la Fiscalía General para investigar a Bolsonaro por crímenes de responsabilidad luego de las denuncias del exministro de Justicia, Sergio Moro, un expediente que puede derivar en un proceso de impeachment si este es autorizado por el presidente del Congreso, Rodrigo Maia. De la renuncia de Moro se hablará más adelante, pero volviendo al tema, digamos que a este frente abierto contra la judicatura, más allá de los gestos de apaciguamiento en los últimos días por parte del presidente, se le suma la ausencia casi total de diálogo con el Congreso, en el cual supo construir un sistema de mayorías informales, las famosas 3B, la bancada de la Biblia, la bancada de la bala, la bancada del buey, para subsanar la falta de una mayoría legislativa formal. Es interesante el hecho de que Bolsonaro haya roto con el sello que lo llevó al planalto, el PCL, así como que hoy cuadros importantes del mismo critiquen su enfoque hacia el coronavirus. Algunos recientes contactos con partidos pequeños de centro-derecha darían a entender que la táctica en el Congreso por parte del presidente es ya de supervivencia ante la eventualidad de un juicio político. De alguna manera esto es lo mismo que decir o confirmar que para gobernar o para sobrevivir en el gobierno brasileño es imprescindible el presidencialismo de coalición tan particular que se da en ese país durante su vida parlamentaria. Otro ejemplo de alto impacto fue la unificación del discurso opositor encabezado por el PT y otros partidos tanto de izquierda como de centro. Quizá la primera demostración de unidad real luego de la derrota del PT en las elecciones del 2018. El armado político de la oposición tras esta derrota quedó atrapado en la agenda de Lula libre mientras el expresidente continuaba detenido en Curitiba. Y si bien la liberación de Lula fue un hecho esperado y relevante, el armado político de la oposición osciló entre la conformación de una política frentista, un viejo anhelo del propio Lula, crítico de la burocratización y el aislamiento del PT con otras fuerzas de izquierda, y por otro lado una estrategia de tanteo con sectores del antiguo centrado, los antiguos partidos de centro-derecha ahora fagocitados por el bolsonarismo, producto de la radicalización de este espacio político. Esto no implicaría per se una alianza electoral, sino más bien el intento de sumar masa crítica política contra un bolsonarismo percibido como débil y a la defensiva. Y si bien el avance de la pandemia todavía no convierte al PT en una alternativa electoral por el momento, tanto los dichos de Lula da Silva como de Fernando Henrique Cardoso pidiendo la iniciación de un proceso de impeachment, este último acompañado por un peso pesado del Partido de los Trabajadores como es el ex canciller Celso Amorín, indican que la estrategia del decante, es decir, dejar que el propio gobierno se desgaste en sus contradicciones internas, da lugar ahora a una fase crecientemente ofensiva. Y en este marco de tensión al interior del núcleo de poder gubernamental, las figuras de los exministros de Salud Luis Mandetta y Nelson Teich, cada uno con sus perfiles definidos y su defensa de una cuarentena total, supusieron, tal vez más en el primer caso que en el segundo, un correlato de la disputa entre gobiernos y estados al interior del mismo gabinete presidencial, resquebrajando el aparente consenso interno hacia el discurso bolsonarista en relación al coronavirus y reafirmando la posición política tomada por los gobernadores. El caso de Mandetta tuvo incluso repercusiones sociales de importancia, ya que las diferencias públicas entre este y el presidente terminaron suscitando un fuerte apoyo popular hacia el entonces ministro de Salud, tanto como un 76% de aprobación, el doble que Bolsonaro. La creciente rivalidad política y la pérdida de apoyo del sector militar, del cual hablaremos más adelante, tras un reportaje pidiendo unidad de discurso del presidente, dio paso al breve mandato de Teich al frente de Salud, un paso caracterizado por la desorientación y los desplantes permanentes de Bolsonaro hacia el ministro, que llevaron a este último a la renuncia, esta vez a causa del intento de Bolsonaro de autorizar el uso de cloroquina para el tratamiento de la COVID-19, medida con la cual Teich guardaba reservas y que ahora Bolsonaro autorizó mediante un decreto. El reemplazo de este por el general Eduardo Pazuello, sin experiencia en el cargo, implica un fortalecimiento del sector militar al interior del gobierno, como luego veremos. Cabe destacar que tanto Mandetta como Teich pertenecen a sectores afiliados al bolsonarismo. Mandetta es un cuadro importante del Partido Demócrata, mientras que Teich fue asesor de la campaña de Bolsonaro. La renuncia del ministro de Justicia, Sergio Moro, se encuadra más en la variable política de la crisis y acelera el desgaste general causado por las políticas sanitarias.
Impulsada por la casi confirmada intención de Bolsonaro de influir en las investigaciones de la Policía Federal contra sus hijos, la salida de Moro implica la pérdida de un puntal del bolsonarismo, porque fue Moro quien de alguna forma generó las condiciones para la elección de Bolsonaro como presidente, con el Lava Jato como principal estandarte de una purificación de la política, al estilo Manipulita italiana, si bien estuvo precedida por una disminución de la sintonía política entre ambos. Su reemplazo, el abogado y pastor Jorge Oliveira, representa un gesto de Bolsonaro hacia un sector importante de aquellas mayorías informales, los pentecostales, la bancada de la Biblia, uno de los pocos apoyos que le queda al gobierno, junto con el bolsonarismo familiar, los hijos del presidente en cargos políticos y el sector militar, que es tal vez quien explique gran parte de este análisis y este desarrollo. De todo este panorama se vislumbra un futuro político complejo para el gobierno brasileño, con el coronavirus como factor de ruptura con el armado del poder bolsonarista. Con casi todos los puentes quemados con las instituciones republicanas, Bolsonaro tenderá a recostarse cada vez más en su núcleo duro político, que ya dijimos oscila en torno a un 30% del electorado. Al mismo tiempo, intentará fortalecer sus posiciones rodeándose de figuras del ejército, ya sean generales en ejercicio o retirados, como el presidente Hamilton Mourão, a quien todos visualizan como un eventual reemplazo en caso de renuncia o destitución. La figura de los militares en el poder fortalece o debilita entonces las posiciones políticas de Bolsonaro. De este tema vamos a hablar en el siguiente bloque. La COVID-19 y el fortalecimiento del sector militar. La respuesta a la pandemia mostró el creciente perfil de los militares en el gobierno de Bolsonaro. Dos cambios estratégicos en dos puestos importantes, salud y la jefatura de gabinete, muestran cómo la política gubernamental sobre la crisis recaerán sobre el sector militar. El poder crece, pero también las responsabilidades y los riesgos. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas ya han comenzado a preocuparse por el desgaste que representa para la institución que los brasileros le atribuyan la culpa a medida que la situación empeora. Pero lejos están de la posibilidad de alejarse del centro de la escena. Mientras la situación sanitaria se agrava, los inversores huyen del país, el mandatario, sus hijos y sus aliados están bajo investigación e inclusive su elección podría ser revocada, el círculo íntimo del presidente parece estar reclamando que los militares entren en la refriega. La amenaza de un golpe o autogolpe de Estado, que pende de la cabeza de los brasileros hace unas semanas, parece muy improbable, pero en este momento de caos tampoco parece imposible. ¿Corre riesgo la democracia? La predominancia de las Fuerzas Armadas al interior de la administración Bolsonaro es tal vez el rasgo más distintivo de su gobierno. Como parte estructural del bloque de poder que llevó a Jair Bolsonaro al Palacio de Planalto, junto a los sectores liberales y al núcleo duro del poder del gobierno, el llamado bolsonarismo familiar, el sector militar ha adquirido en poco más de un año cuotas de poder como no se veían desde el retorno de la democracia en 1985, con cada vez mayor influencia en las decisiones presidenciales, al punto tal que muchos analistas aventuran que Bolsonaro está cada vez más alejado del papel de principal decisor político. La pandemia del coronavirus, que como vimos en el bloque anterior, ha acelerado las tensiones preexistentes en el bloque de poder, ha hecho lo mismo con el involucramiento de los militares en el gobierno, lo ha acelerado, lo que suscita interrogantes en torno al poder relativo del presidente en un contexto político, económico y sanitario en tensión máxima. Un primer punto a destacar es que en las Fuerzas Armadas brasileñas no existió un proceso similar a lo ocurrido en nuestro país tras el retorno de la democracia. Si la guerra de Malvinas y el juicio de las juntas representaron el fin del llamado partido militar en Argentina, en Brasil el rol de las Fuerzas Armadas fue estructurado tanto a través de la Ley de Autoamnistía de 1979, que aseguró el no juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, como así también el papel institucional inscrito en la Constitución, en la cual en su artículo 142 les confiere el papel de garantes de la ley y del orden, así como también garantes de los poderes constitucionales. Estos dos elementos justificarían el papel autopercibido de las Fuerzas Armadas como la última ratio del mantenimiento del orden en el sistema político brasileño, lo que les brinda capacidad discrecional de acción en cualquier coyuntura juzgada como inestable.
Esta situación permaneció inalterable durante todo el periodo hasta la actualidad e implicó numerosas intervenciones en conflictos internos, tantas como 132 desde 20 años a esta parte, e incluso experiencias en el terreno como la intervención en Haití en 2004, en el cual Brasil tuvo comando operacional a través del hoy ministro de Seguridad Augusto Heleno. Todo esto acompañó a la vez un tránsito desde un profesionalismo estricto hasta el involucramiento directo en el proceso político brasileño, en particular desde la asunción de Dilma Rousseff en 2014. La asunción de Dilma Rousseff en este sentido representó un punto de conflicto en la sensible relación entre gobierno y Fuerzas Armadas, tanto por la historia personal y política de la expresidenta como por la institución de las comisiones de la verdad, que pusieron sobre la mesa los desmanes cometidos por el generalato y que iniciaron, ya bajo la luz pública, una disputa sobre el relato de lo ocurrido desde el golpe de Estado de 1964, hecho que para los militares representó como un movimiento, una revolución que salvó a Brasil del comunismo, una visión que Bolsonaro defendió durante toda su carrera parlamentaria y que avaló desde la presidencia a través de constantes homenajes y referencias públicas. Por otro lado, el escándalo de Lava Jato, que arrasó con gran parte de la dirigencia política y terminó involucrando al propio Lula da Silva, todavía hoy sin pruebas claras, supuso una nueva toma de posición del arma con respecto a la izquierda en general, en un lenguaje que mezcla conceptos del periodo de Guerra Fría junto con un rol de intérprete de la voluntad popular. Y en este sentido, la asunción de Bolsonaro representó para este sector la posibilidad de depurar, entre comillas, la política y la sociedad de elementos corruptores, una intención muy presente en la campaña electoral bolsonarista. Por lo tanto, si bien Bolsonaro contribuyó de manera notable al empoderamiento de las Fuerzas Armadas mediante la cesión de carteras sensibles como la vicepresidencia, defensa o la jefatura de la Casa Civil, entre otros puestos, no fue Bolsonaro mismo el responsable directo de este proceso. El momento en el cual comienza a avisorarse un rol mayor en el proceso político fue en la intervención del Estado de Río de Janeiro, una medida tomada durante el periodo de Michel Temer que fue calificada de efectista, pero que, encuadrada en las potestades de intervención interna mencionadas anteriormente, significó un aumento del perfil político del ejército, así como también la posibilidad de poner en el terreno las experiencias adquiridas durante su paso en Haití, contribuyendo a un mayor perfil de sus principales mandos, ya que recordemos que quien comandó dicha intervención estadual fue el actual jefe de la Casa Civil, el general Walter Sousa Braga Neto. La confirmación real del papel de las Fuerzas Armadas como actor político concreto se produce en la virtual amenaza por parte del entonces comandante en jefe, general Antonio Vilas Boas, en el momento del juzgamiento de Lula da Silva por parte del Supremo Tribunal Federal, mediante un recordado tuit al que se le atribuye haber cambiado el resultado de dicho juicio. De esta manera, Bolsonaro llega a la presidencia apoyado por un sector, con una evaluación concreta de la coyuntura política, con una identidad delineada, una línea política definida, el apoyo al programa liberal impulsado por el ex capitán. Los antecedentes militares de Bolsonaro habilitan a pensar en una comunidad de intereses entre este y el arma. Y si bien es cierto que este modeló su tránsito parlamentario como un defensor de la corporación militar, lo que le granjeó el apoyo de los cuadros subalternos que aún subsisten, no está claro que Bolsonaro sea considerado como uno de ellos por parte de las altas esferas militares, aunque existen amplios sectores en su interior que favorecen su visión liberal en lo económico y conservadora en lo social, a contracorriente del nacionalismo que históricamente fue tradición en el agro. Este nacionalismo se expresa sobre todo en otro de los ejes de campaña ya mencionados, la erradicación de la izquierda, a lo cual Bolsonaro añadió otros elementos que remiten al ya mencionado proceso de depuración política, esta intención de depuración política. El núcleo duro del poder bolsonarista al interior del gobierno, siempre inestable, tendrá en el sector militar a uno de sus mayores componentes, a uno de los componentes más activos en lo que respecta a la disputa por mayores espacios de agenda, contando con espacios de poder amplios tanto al máximo nivel como en los cuadros medios de la burocracia. La figura más visible, el vicepresidente Mourão, siempre dentro del marco de las ideas descritas anteriormente, fue adoptando un perfil de mayor racionalidad conforme las disputas internas y los casos de corrupción fueron desgastando la imagen de Bolsonaro y la solidez de sus apoyos políticos, mientras que Augusto Heleno, considerado una suerte de monje gris del sector militar,
es el encargado de unificar posiciones al interior del sector. Ya hemos mencionado anteriormente las acciones de Mourão en temas sensibles de política exterior, morigerando el sesgo acentuado del de las relaciones con Estados Unidos, o estableciendo canales de diálogo con China, pero basta decir ahora que en las crecientes disputas entre militares, liberales y el bolsonarismo familiar, fueron los primeros, los militares, los que otorgaron mayor racionalidad a las políticas gubernamentales, acompañando con reservas crecientes el programa neoliberal llevado adelante por el ministro de Economía, Paulo Guedes. La salida repentina de un bolsonarista duro como el ex jefe de la Casa Civil Onyx Lorenzoni y su reemplazo subsecuente por Braga Neto representará entonces un punto de quiebre dentro del precario equilibrio interno y marcará el principio de un recostamiento de Bolsonaro sobre el sector militar. Este recostamiento se acentuará ante el avance del coronavirus sobre Brasil, al mismo tiempo que el sector militar comenzará a cambiar sus posiciones, desde el acompañamiento de las medidas de gobierno hacia una estrategia de contención. En momentos en que las disputas entre presidente y gobernadores, los conflictos interministeriales mencionados, así como el comportamiento errático de Bolsonaro, empiezan a tener consecuencias desfavorables en los sondeos de opinión. Esta estrategia de contención se dará a través de dos eventos. El primero es el nombramiento de Braga Neto como presidente operativo a cargo de la conducción de la emergencia sanitaria, lo que significó en los hechos un debilitamiento de las posiciones de poder de Bolsonaro, al punto tal que muchos especularon con una presidencia funcional en el plan alto, e incluso con la posibilidad de un golpe palaciego, si bien los alcances de uno y otro cargo no están del todo claros. El segundo punto fue el rol del sector militar en el sostenimiento de Luis Mandetta como ministro de Salud, lo que se interpretó en su momento como un apoyo a su estrategia de cuarentena horizontal. Recordemos que fue el propio Braga Neto quien debió interceder ante Bolsonaro para no destituirlo en una primera instancia. Declaraciones posteriores del propio Mandetta, que llamaban a Bolsonaro a unificar discursos, fueron tomadas como un acto de insubordinación por el sector militar y propiciaron su dimisión al frente de la cartera. Su reemplazo, Nelson Teich, tuvo un paso corto y caracterizado por la búsqueda de un equilibrio improbable entre su defensa de la cuarentena horizontal y las posiciones contrarias del presidente al respecto. Pero el dato central aquí es la tutela impuesta desde el gobierno Teich, con 2 viceministros militares en función de control directo. Como ya dijimos, la renuncia de Teich en torno al decreto presidencial por el uso de la cloroquina para el tratamiento de la pandemia dio lugar a la confirmación del general de división Eduardo Pazuello al frente de la cartera, lo que garantizaría el triunfo de las medidas adoptadas por Bolsonaro al mismo tiempo que el arma se hace de otra cartera sensible. Si bien en un terreno más político, los escándalos desatados a partir de la renuncia de Sergio Moro, así como sus denuncias de interferencia por parte de Bolsonaro en las investigaciones contra sus hijos, parecen haberse confirmado con los videos liberados por el Supremo Tribunal Federal. Y si bien las repercusiones de este caso se darán a mediano plazo, es importante destacar ahora que todas las miradas están puestas en el comportamiento castrense, que por el momento continúa apoyando a Bolsonaro, aún corriendo el riesgo de que el prestigio del que gozan las Fuerzas Armadas caiga junto con el del presidente. Este apoyo se explica no solo por las posiciones de poder que han ganado en tan poco tiempo, al punto de haber condicionado la agenda presidencial, sino que debe recordarse el predicamento del que goza Bolsonaro entre los cuadros subalternos, en un país en el que el tenentismo todavía es recordado y citado por más de un analista. Y así las cosas, ¿está más fuerte o más débil Bolsonaro? Esta es la pregunta que hay que resolver. Las bases del presidente son de peso, con un núcleo duro de apoyo social, movimientos que le son favorables como el agronegocio, el neopentecostalismo, los propios cuadros bajo del arma, la mirada positiva del mercado financiero de su programa económico, Estados Unidos como garante externo. Con todos estos apoyos está claro que ante un futuro incierto como el actual, Bolsonaro no se irá sin pelear. Pero al mismo tiempo parece haber perdido capacidad de maniobra ante un sector militar que comienza a recelarlo y que, habiendo sido empoderado por el presidente, procurará más cuotas de influencia. El peligro mayor ya no es solamente el condicionamiento del presidente, sino el de una democracia en Brasil tutelada por las Fuerzas Armadas desde posiciones de poder activo. Y con el riesgo de un impeachment, con el riesgo de un mayor condicionamiento militar, en definitiva, es el coronavirus quien termina dictando los ritmos de la política en Brasil, descubriendo sus desigualdades sociales y sus disputas políticas y mostrándolas a la vista de todos.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado y si es así, los invitamos a seguirnos en Instagram y Twitter para que no se pierdan nada de lo que pasa en el mundo. Esto fue Sintéticas, el podcast de Síntesis Mundial. Hasta la próxima.